Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió. Y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Debía mucho yo y cada día más, pues siempre yo pecaba sin procurar cambiar. Mas cuando comprendí la convicción de Dios, fui luego a Jesucristo y Él todo lo arregló. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió. Y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. En el juicio final, cuando al mirar al Rey, abiertos sean los libros y nada temeré. Alegre cantará, feliz mi corazón, pues vi a Jesucristo. y Él todo lo arregló. Mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió. Y mi cuenta antigua Cristo ya arregló. Último, hermanos. Cuando en aquel hogar feliz de Dios, yo cantaré la historia de amor y redención. Jamás olvidaré que el libro me enseñó que Dios por Jesucristo Mi cuenta me borró. mucho que mi cuenta Jesucristo ya arregló. Mis pecados Él borró, con su sangre me limpió. Y mi cuenta Antigua Cristo ya arregló. Amén, hermano. ¿Pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio el día de hoy. Vamos a empezar, y quiero empezar, hermanos, va a ser una serie de estudios que voy a estar dando, hermanos, y voy a hablar acerca del pecado. Voy a estar hablando de el pecado, ¿ok, hermanos? De eso es lo que voy a hablar, y voy a hablar de varias series, hermanos, de esto del pecado, ya que nosotros, hermanos, como cristianos, es lo que debemos cuidar. Lo que no agrada a Dios, lo que no hace contento a Dios, eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos. Dice la Biblia que nosotros, hermanos, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces sabemos que somos espirituales ya, pero también somos carnales. Entonces están los dos ahí y no se llevan entre sí. Entonces es necesario, hermanos, hablar del pecado para saber cómo defendernos. Saber de que somos pecadores y saber, hermanos, de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer si no tenemos cuidado. Nosotros, porque somos salvos, hermanos, recibimos una posición ante Dios. Somos limpiados, somos santificados, somos santos ante Dios por posición. Pero nuestro cuerpo, hermanos, todavía no ha sido glorificado. Todavía el pecado mora en nosotros. Todavía está ahí. Todavía estamos luchando contra él. Todavía estamos peleando, hermanos, la buena batalla de la fe. ¿Okay? Y es por eso, hermanos, también le digo, vénganse a la iglesia, hermanos, porque la fe se adquiere, o la fe aumenta por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo dice la hermana Herminda? ¿Cómo dice la palabra, hermana? Que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? De ahí viene nuestra fe. Si nos falta fe, hay que escuchar palabra de Dios. Si nos falta algo, hermanos, lo que sea, palabra de Dios, de eso vivimos. Es nuestro estándar. Si un cristiano, hermanos, dice, bueno, ¿tú cómo lo haces? Como la Biblia lo dice. ¿Cómo bautizas? Mateo 28, 19. Así. ¿Quién creó el mundo? Génesis 1:1. ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Dónde dice, tú por qué dices que Jesús era el verbo y Jesús hizo carne? Juan 1:14. ¿Cómo sé que tenemos un abogado? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo sé que si confieso mi pecado yo voy a ser perdonado? Primera de Juan 1:9. Sí, mira, hermanos, es nuestro estándar de vida. Todas las decisiones que tomamos, hermanos, de aquí en adelante, desde que fuimos salvos como cristianos, tienen que estar basadas en la regla de medir que viene siendo la Escritura. El canon bíblico es nuestra regla, es nuestro estándar, es nuestra medida. Nosotros nos medimos no como vive el hermano, no como vive mi esposa. Yo me mido con Jesucristo. Es mi estándar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llegado y tocado una puerta? O hemos dicho a alguien, mira, usted sabía, mire, que somos pecadores y hemos ofendido a Dios. ¿Y qué dice la gente?
No, pero yo no he matado a nadie. El vecino es peor que yo. No, si conociera el vecino de allá es peor todavía. Porque ellos están midiéndose basado en lo peor. Pero si nosotros nos medimos basándonos en lo mejor, entonces vamos a ser hallados culpables. Pero es necesario, hermanos, saber que somos culpables, pero saber por qué. Saber qué es lo que desagrada a Dios y qué es lo que le agrada. En este caso, hermanos, vamos a estar dando entre los dos, pero quiero enfocarme más, hermanos, en lo que viene siendo el pecado. Lo que viene siendo el pecado. El pecado, hermanos, déjenme ver aquí, hermanos. Quiero empezar a usar la tecnología, porque no lo compré por nada, ¿verdad? Muchos son bien ágiles con esto y todo. Es que, hermano, tengo un papelerío, miren, así. Libretas y libretas. ¿Qué va a hacer con esto? Y libreta. Y hermanos, tengo unas libretas que ya ni se mira el lápiz. No se ve ya el lápiz porque ya se borró pues, con el tiempo. Entonces, sí, hermanos, aquí lo tengo y lo tengo todo guardado y voy a calar algo así. Guardar mis archivos, mis sermones y todos mis estudios, voy a guardarlos y guardarlos también en la casa en una, ¿cómo se llama? En una memoria grande para tenerlos ahí, para agregarlos en un libro que estoy intentando hacer, ¿ok? O completar, ¿ok? Ahora, el pecado, hermanos, es esencialmente rebelión contra Dios. ¿Okay? Es el surgiendo de la corrupción del corazón humano. En otras palabras, hermanos, nuestro pecado, hermanos, el desagrado para con Dios o el pecado que cometemos surge del corazón humano. Surge de nosotros, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros deseos. De ahí surge el pecado, porque nosotros queremos hacerlo. Somos débiles y estamos en la carne y no nos alimentamos, nos falta fe, nos falta palabra de Dios, entonces somos más receptivos a la carne, a los deseos de la carne, y es cuando pecamos, es cuando desagradamos a Dios. Pero el pecado, hermanos, viene del corazón, viene de ahí del corazón humano, viene de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos no están de acuerdo a la mente de Cristo, si no están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, hermanos, estamos fritos. Estamos fritos. De ahí viene, hermanos, del corazón, de la corrupción del corazón humano. Ahora, esto, hermano, fue heredado. Adán lo heredó. Adán nos heredó ese pecado. ¿Por qué? Porque él fue creado perfecto. A imagen de Dios, a semejanza de Dios. Ellos fueron creados en semejanza a Dios. Ellos fueron creados limpios de conciencia, inocentes. Es el tiempo de la inocencia. Pero ya cuando ellos pecaron, ya se pasó a todos los hombres. Pero como un hombre pasó, como el pecado de un hombre pasó a todos los hombres, así mismo por medio de Jesús, nosotros podemos ser salvos. Todo aquel que en él cree puede ser salvo. Entonces, por un hombre entró el pecado, pero por Jesucristo nosotros podemos ser limpiados completamente. ¿Ok, hermanos? Ahora, quiero seguir hablando de esto, hermanos, del pecado. Ahora, la razón, hermanos, que merecemos la ira de Dios es por causa, hermanos, de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado. Eso viene siendo, hermanos, eso es una... Pásenle, hermanos, pásenle, vamos a dar uno aquí para que le pasen. Así, ahí está bien. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Y sí, hermanos, ahora estamos hablando de el pecado, hermanos, ¿ok? Es algo que nos separa de Dios. Y la razón por la que merecemos la ira de Dios, el pecado es nuestro mayor problema. Si no se arregla lo del pecado, no se arregla nada. Si no tenemos a Cristo, no hay que vamos al Padre. Nadie que tenga, si alguien no tiene a Jesús, no tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces no podemos decir que estamos bien con Dios si nosotros no estamos primero siendo cubiertos o fuimos cubiertos con la sangre de Cristo. No se puede, es imposible. ¿Ok, hermanos? Ahora, tenemos esa naturaleza, hermanos, que está ahí. ¿Ok? Que está ahí, que nos asedia. ¿Ok? Está el mundo. Está ahí. Está Satanás. Y están nuestros propios deseos. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Para que nosotros pequemos, nosotros fuimos los culpables de caer en eso.
la razón de pecar, hermanos, está en nuestra decisión. Es que el diablo me influenció. ¿De quién es decisión? De uno. Es que el mundo me influenció. ¿De quién es decisión? Es que mis deseos, mis pasiones me influenciaron. ¿De quién es culpa? Es de todo, nada que el diablo me engañó, nada que esto me engañó. Últimamente el que toma la decisión somos nosotros. Ahora, quiero contarles algo, hermanos. Vamos allá a la Biblia, hermanos. Vamos a Daniel 9:5. Vamos ahí, hermanos. Quería dar una introducción, pero ahorita voy a hablar con ustedes de algo importante para mí, hermanos. Y también, hermano, ahorita que estamos grabando, importante para otros que están escuchando. Es necesario, hermanos. Un saludo ahí a mi hermana Luz María, que está mirando y que estuvo dentro de este asuntito que voy a hablar, hermanos, que voy a estar hablando. Ok, vamos a ir a Daniel 9:5. 9:4, vamos a empezar ahí, 9:4. 9:4, ¿lo tienen? Ok, ¿qué es el pecado, hermanos? Dice ahí: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y dice el versículo 5: ¿hemos qué? Pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Y hemos sido ¿qué? Rebeldes. Y nos hemos apartado de tus ¿qué? Mandamientos. Y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus ¿qué? Siervos. A tus siervos los profetas. Ahora, ¿Dios se molesta cuando se predica la palabra de Dios y no se obedece? Sí. Fíjese lo que dice ahí el versículo 6. ¿No hemos obedecido a quién? Los profetas. A tus siervos, los profetas. En otras palabras, los siervos que predicaron y que hablaron las palabras de Dios. Ahora, ¿creemos que esta es palabra de Dios? Amén. Es inspirada por Dios. Yo estoy hablando lo que hablaron ellos. Yo estoy hablando lo que la Biblia dice que hable. Porque de nada sirve si yo le hablo mis propios mandamientos, mis propias reglas y mis propios estatutos. De nada va a servir. Todo es de la palabra de Dios. Porque es la que cambia. Es lo sobrenatural. Está más allá, hermanos, de nuestro entendimiento. Está ahí, hermanos, para obedecerla y para que sea predicada y para que sea obedecida. Para eso es la palabra de Dios. Si no, hermanos, nos vamos a encontrar en rebelión en contra de Dios. Eso es el pecado, hermanos. El pecado, hermanos, es rebelión. Es esencialmente rebelión en contra de Dios. Y cualquier cosa, hermanos, nos va a hacer caer, nos va a hacer ofender y nos va a hacer, hermanos, pecar en contra de Dios. Incluso algunos que se llaman hijos de Dios. Ahora ocurrió algo, hermanos, y qué bueno, estoy hablando de este tema del pecado, hermanos, y voy a contar un poquito de lo que pasó, hermanos. Yo puedo decir que los primeros años de mi vida, hasta los 20 años, 21 años, yo fui borracho. Yo estuve en la cárcel. Yo fui de lo que usted puede decir que pandillero. Estuve en pandillas y todo eso. Ahorita le voy a decir por qué estoy diciendo esto. Ahora, esto del pasado, hermanos, que pasó, de ser pandillero, de ser un borracho, de ser un maldiciente, de ser un blasfemo, todo este tipo de cosas que pasaron, eso quedó atrás. Yo fui salvo, yo fui perdonado. De ahí en adelante Dios me permitió dejar el alcohol, me permitió dejar cosas y no he ido a la cárcel ya. Soy hijo de Dios. Y Dios me ha quebrantado cada vez más y más y más para ser perfeccionado para la obra de Él, no para la mía. Ahora, hay una persona, hermanos, tengo un hermano que por medio de Facebook, no sé si lo mira usted, hermana, está en Facebook y puso ahí en el Facebook, donde todos lo pueden ver, puso que él me conoció, de que no hay nadie de la iglesia que me puede conocer los primeros 20 años de mi vida. De que si la iglesia supiera los primeros 20 años de mi vida, supieran qué tan pecador soy.
lo puso ahí en Facebook. Y él empezó a decir esas cosas. Y le dije, hermano, es un hermano carnal, se llama Mónico. Yo le dije a él, mira, tú me conoces los primeros 20 años, pero como tú dices, los últimos 22 años yo los he vivido para Cristo. Amén. Él ha transformado mi vida. Si algo ha hecho Él y si Dios va a quebrantar algo en mi corazón, Él lo va a hacer. Y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que yo muera. Amén. Así es. Pero ese pasado a mí no me tiene por qué perseguir, porque yo soy nueva criatura en Cristo. Y todos lo somos. Él también puede ser, y yo le dije a él, si usted mira ahí, yo le dije, mira, tú también puedes ser criatura nueva, tú también puedes ser perdonado, tú también puedes hacer esto y Dios te puede usar. Y luego él me comentó y empezó a decir un montón de cosas ahí y él me dijo qué tan pecador yo era y me recordó muchas cosas. Y en eso mi hermana entra ahí en el Facebook, porque mi hermano me empieza a decir cosas me dice de que por qué no lo he visitado, de que soy un mentiroso porque no lo he invitado, o su familia y todo eso. Y empezó a decir esas cosas porque perdí mucho contacto con toda la familia, especialmente con él. La razón, hermanos, de esto, y lo pueden ver ahí en la publicación, no es nada nuevo, lo estoy diciendo aquí, hermanos, ante ustedes y las personas que lo hizo público. La razón, hermanos, es que mi hermana entró ahí porque hubo un abuso sexual de mi hermana, para con mi hermana de este hermano. Yo tengo a mi hijo tiene 11 años. No lo juzgo por lo que él haya hecho. No, eso es Dios. Lo que él haya hecho es problema de él. El asunto aquí, hermanos, es que quiere usar mi pasado, el pandillerismo, el alcohol y toda mi vida pasada la quiere usar para destruir el ministerio de hoy. Y que todos en Facebook miren qué tan pecador yo era. Sí, que bueno, hermanos, que sepan que yo era pecador y que sigo siendo pecador. Pero ahora yo soy pecador redimido por Cristo. Amén. Y la razón, hermanos, que yo no quise decirle, insistí, no quise decir nada, era porque él no puede acercarse a menores de edad. Y en eso, hermanos, llega mi hermana. Y mi hermana entra y dice ahí en la publicación, dice... deberías estar avergonzado, le dice a mi hermano Mónico. Deberías estar avergonzado de hablar de Juan, del pastor, así. Porque si algo cambió Dios, y que yo he visto que Dios ha cambiado, ha sido Él. Dios le ha cambiado a Juan. Pero tú violaste a una niña de 7 años. Y ahí, hermanos, empezó todo el asunto en el social media. Que yo después yo le dije a mi hermana, ya déjalo, no tiene caso. Lo bloqueé porque no tiene caso de que mi hermana y él estén así, confrontándolo de lo que él hizo. Mi hermana va a postear el récord de eso y cosas que ella va a hacer, pero el pecado, hermanos, y las cosas esas nos llegan muchas veces a desprestigiar. Nos llegan a veces, hermanos, cosas como esas donde pueden afectar la vida. Y este tipo de pecados, hermanos, es algo que no quería comentar, pero él lo trajo a memoria en las redes sociales. Y yo no quiero estar, hermanos, cada día diciéndole a alguien que venga conmigo, miré las redes sociales, ¿qué pasó? Estoy ahorita diciéndolos, ahí están, ya saben, las redes sociales, ahí está lo que dijeron, ahí está lo que se habló y todo esto, hermanos. Ahí está todo.
Pero el pecado, hermanos, de esto, lo malo de esto, fue que yo no lo confronté. Él a mí me confrontó y me dijo, por tu culpa, gente se enteró de lo que yo soy o de lo que yo hice. Y yo le dije, yo no sé de qué está hablando. Yo no lo he visto, no tengo nada que ver con eso. Hay que Dios, lo tuyo, ahí está. Y él siguió diciendo que tú, pastor, tu corazón duro, tienes un corazón duro porque no me has visitado. Usted lo puede ver ahí. Que no es posible que usted deje, que tú como pastor dejes a una, ¿cómo dijo? A alguien del rebaño. A una persona del rebaño. Y le dije, discúlpame, pero es que tú no eres, yo no tengo rebaño, el rebaño es de Jesús. Y él aparte no es de nuestra iglesia local. Entonces yo le comenté y le dije, mira, tú tienes que buscar una iglesia local, una iglesia donde puedes congregarte y servir a Dios. Las cosas que hiciste, eso es tu problema. Las cosas que no hiciste y te acusan, ese es tu problema. O sea, deja que Dios haga la obra. Amen. Y esto se hizo un Salió todo. asunto ahí que salió todo que yo no iba a decir nada de él ni nada de eso, pero las cosas que él dijo llegan a afectar o pueden llegar a afectar a un pastor o a alguien, hermanos, que está haciendo la obra de Dios. Mi hermano, hermanos, tiene una amargura muy fuerte. Mi hermano estuvo mucho tiempo usando algo que se llama el cristal. Y el problema con esto, hermanos, es que no quedó muy bien. Y eso es el pecado, hermanos. Aprendamos, hermanos, del pecado. Aprendamos de lo que puede pasar. Aprendamos de cuántos podemos destruir. De todos modos, hermanos, yo les tengo que hablar de Cristo. De todos modos, yo lo voy a insistir de Cristo. Amen. De todos modos. Y el asunto que quería aclarar, hermanos, es eso que ustedes vayan a mirar ahí. Yo no le muevo mucho ahí. Todo salió porque está haciendo ahorita un problema. Y esto. Pero hay otros asuntos, hermanos, porque se molestó. Hay una familia, hermanos, allá, donde la hijastra lo acusa de abuso. No sé si tiene la niña 13, 15 años, algo así. Entonces, alguien más se enteró, entonces pensó que yo tuve algo que ver, que yo dije algo, lo que sea. Pero yo estoy muy ajeno a la vida que él pueda tener. Yo lo conozco a él, yo sé cómo es. Hermano, a veces es difícil, hermanos, invitar a alguien a mi casa y que no le importe nada mi vida cristiana, que no le importe nada a mi familia, que pueda llegar a mi casa y prender un cigarro donde sea, al cabo tú me invitaste, y si no, no me invites. Que pueden tomarte una cerveza ahí en mi sala y decir, pues entonces ya no me invites, tú eres cristiano, te crees bien perfecto. Así me dicen. Solamente porque yo digo, por favor, no te puedo invitar otra vez, o no puedo hacer esto porque es que no me gusta que tomes en mi casa. Es que no me gusta porque está mi hijo, está mi esposa y no me gusta. No es bueno eso. Y tú ya no te crees, ya no eres pecador, ya eres perfecto. Siempre, durante estos más de 20 años he escuchado lo mismo, hermanos, de mi familia. He escuchado lo mismo. Pecador, pecador, esto, pecador, tú esto, y mira esto, mira esto. No me conocen los últimos 20 años. Lo que sí conocen son los primeros años. Pero si me quieren conocer, hermano, ahí están en YouTube. Lo que predico.
lo que hago, cómo vivo. Amén. Así es. Vivo para Dios, hermanos. Y si me encuentro en inmoralidad o algo que dice la Biblia que me descalifica del ministerio, entonces adelante, me bajo. Dejo a alguien mejor que yo que haga la obra, porque siempre hay alguien mejor. Pero ustedes se van a dar cuenta, hermanos, y pastores se van a dar cuenta por eso que se comentó en Facebook. Creo que no tengo que decir más. Solamente quería aclarar ese punto, hermanos, para que no se haga un chisme. Ahí está en el Facebook, ahí está. Mírelo. Ahí está la conversación. Ahí usted puede ver, ahí usted puede saber. Y si le gusta el chisme, está bueno ahí. Está bueno. No más que durante el tiempo de la iglesia, ahorita, hermanos, no. Ahorita no lo hagan. Miren, hermanos, no es que no me importe, hermanos, no es que esto, o a veces se me hace de risa. A veces, hermanos, no es que sea insensible. Simplemente, hermanos, que no tengo esa cola que me pise. Exacto. Así es. El pecado nos da esa cola. Hay pecados, hermanos, de los cuales nos podemos arrepentir y decir, pude haber sido pastor, pude haber permanecido en el pastorado, si no tuviera esa cola que me pisara. He tenido a mi hijo en sujeción, a mi esposa en sujeción. Una sola esposa he tenido, mi esposa también. Servimos a la iglesia, no faltamos, predicamos, estudiamos en el Instituto Bíblico, servimos por 20 años. Y no me estoy jactando, lo que estoy diciendo es que yo quiero servir a Dios y sigo sirviendo a mi Dios. Y no puedo dejar yo, hermanos, y permitir que las redes sociales quieran venir a destruir el ministerio, el testimonio que he formado durante este tiempo. Porque déjeme decirle, el dejar de tomar, el dejar de ir a fiestas, el dejar de estas cosas se esfuerza uno. Uno se debe esforzar por no decir malas palabras. Uno se esfuerza por no hacer esto o aquello. Uno se esfuerza por no robar. Hay otros que se esfuerzan por no tomar, pero lo hacen para la honra y la gloria de Dios. Y para que venga uno y le pisetee su ministerio, su testimonio. Pero como yo he dicho y les he aconsejado, si lo hizo, arréglelo. Y si no, déjeselo a Dios. Y es el plan, hermanos, perfecto. Si yo necesito cambiar mi corazón y que mi corazón es duro, oh, Dios tratará. Y créame que trata Dios conmigo. Pero gracias a Dios, hermanos, que ese corazón de piedra no lo cambié yo. Lo cambió Cristo por uno de carne. Porque el Espíritu Santo que mora en mí, Él es el que hace la obra. Y cuando Él empieza la obra en mí, Él la va a terminar. Y la va a terminar en nosotros. ¿De qué me jacto yo de la salvación? No, porque me fue dada. ¿De qué me puedo jactar de la fe? Tampoco, porque dice la Biblia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que aceptamos. Y no vamos a dejar, hermanos, que el pecado ajeno o el pecado, hermanos, opaque lo que hemos logrado para el Señor. Amén. Y seguir orando, hermanos. Oren por mí. Como iglesia, hermanos, estén orando por los pastores que ustedes conocen. Cuando ustedes en la noche se acuesten, se acuerdan de un siervo de Dios y pastores, hermanos. Oren por los pastores. Yo en esta tarde, hermanos, no tenía por qué decirle esto a ustedes, pero se los dije para que vean la necesidad que enfrentamos nosotros. Hay pastores, hermanos, que también tienen un pasado que no los descalifica del ministerio. Pero gente lo trae a memoria para destruir una iglesia local. Y gracias a mi hermana, la que estuvo ahí, en otras palabras, la víctima, que estuvo ahí hablando porque ella me conoce. Ella me conoce, ella sabe quién soy. Y ella fue la víctima. Y para que esta persona, para que mi hermano venga y me acuse, no, que eres tú, que tú.
Y salga la víctima y diga, ¿por qué eres así? Es una persona que usted le dice, ¿para qué haces eso? Si usted le dice delante de la gente, ¿por qué haces eso? Él le va a decir, ¿tú también para qué haces eso? Y hasta que uno dice, di la verdad. Y él dice, no, tú di la verdad. Y la gente que no nos conoce, así como bolita, mire. Así. ¿El pastor? ¿Quién es? ¿Quién es ahí el malo? ¿Quién es? Y así están, hermanos. Iba a borrar este asunto, pero como nos encanta el chisme, ahí lo dejé todo. Ahí está, listo. Ahí si quiere sacarle copia, hermanos. Pero eso es, hermanos, lo que llega a ser el pecado. Nos metemos tanto, hermano, en el pecado, que ya actuamos locamente, con locura. Y todo eso, hermanos, sale del corazón. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, otra vez ahí, Daniel 9:5, fíjese lo que dice, 9:5. Dice, hemos pecado, hemos cometido, ¿qué? Iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido, ¿qué? Rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y luego dice aquí, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu ¿qué? Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, la palabra de Dios se habla y se predica, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Es la escritura, hermanos. Y de eso se habla. De la Biblia. Pero el pecado, hermanos, hay un pecado de desobediencia donde tarde o temprano, hermanos, va a llegar, donde se cometen iniquidades, donde se comete lo peor, aún de lo que pensamos que nunca podríamos cometer, si llegamos a ese punto. Si no, ve ahí el libro de Romanos, hermanos, donde dice que Dios los entregó una mente reprobada, echándose hombres con hombres. La mujer perdió el uso natural. Llega un punto donde Dios te entrega una mente reprobada. El pecado, hermanos, es hacer lo malo, es hacer maldad. Vamos ahí, hermanos, fíjese, Salmo 51:4. Vamos allá, Salmo 51:4. Y como le dije, hermanos, vamos a hacer una serie de esto. Vamos a hacer una serie a causa o el tema del pecado. ¿Okay? El tema del pecado. ¿Ok? Tema del pecado. Fíjese lo que dice ahí, Salmo 51:4. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? Tus ojos. Delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en ¿qué? Tu palabra. En tu palabra y tenido por puro en tu ¿qué? Juicio. ¿A qué se midió aquí el salmista? ¿Cómo sabía que él había pecado? ¿Cuál fue su medida? La palabra de Dios, los ojos de Dios, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, hermanos, él sabía que el pecado que él iba a confesar, él iba a ser justificado solamente por Dios. Solamente que la palabra y que Dios dijera, eres justo ante mis ojos. Y es por eso que tenemos que ir ante Él. Porque el pecado, hermanos, también, o todo pecado, está delante de sus ojos. Todo pecado está ante sus ojos. Él sabe todo. Tarde o temprano, hermanos, vamos a pagar por eso. La Biblia habla, hermanos, para los que no son salvos, del gran trono blanco. Pero para nosotros, hermanos, habla del tribunal de Cristo, donde seremos recompensados o avergonzados en el cielo, cuando estemos allá celebrando las bodas del Cordero. Amén. Pero el pecado, hermanos, es hacer mal, es hacer maldad. Son pensamientos maldosos, malos. Hermanos,
¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están aquí, que tienen alguna red social, lo han querido destruir o desanimar? Parece que eso nomás hay. Parece que la gente, parece que Satanás usa las redes sociales también para desanimar a hermanos y desanimar a las personas. Pero hermanos, tenemos al que está más fuerte, tenemos al que es más poderoso dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y podemos vencer eso, hermanos. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Salmo 51.1. Salmo 51.1. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Salmo 51.1. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, ten piedad de mí. ¿O qué? Dios. Oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Rebeliones. Mis rebeliones. Mis rebeliones. Entonces, rebeliones, hermano, es pecado. El rebelarse, hermanos, en contra de la palabra de Dios, el rebelarse en contra de Él y su voluntad, hermanos, eso es pecado. Es el pecado de rebelión. Nos rebelamos, hermanos. Ahora, la rebelión, hermanos, es esencialmente, básicamente, nuestra naturaleza en contra de Dios. Está ahí. Y la razón, hermanos, que estoy dando esta serie y voy a dar esta serie es porque quiero que entiendan que está ahí. Que ahí está, que no se va a ir. Ahí está constantemente haciéndonos o tratando de influenciarnos para pecar. O rebelarnos en contra de nuestro Dios. Usted sabe, hermanos, lo que decían los profetas ahí, hermanos, cuando leímos ahorita en Daniel 9:5. Sabe, los profetas venían, hermanos, y predicaban lo que Dios les decía. Y sabe lo que hacía la gente, lo que hacían los reyes, lo que hacía el pueblo. Ellos decían, no, hombre, no voy a hacer caso a eso. No, yo no voy a hacer caso a eso. ¿Sabe por qué? Porque solamente buscaban lo que a ellos les agradaba. No buscaban en sí cambiar sus vidas. No buscaban a Dios. El buscar a Dios, hermanos, el estar alejado del pecado, hermanos, se toma sacrificio. ¿Usted sabía eso? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Vamos ahí, Samuel? Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Que qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Santo, vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto, qué? Racional. En otra palabra, lo que está diciendo es que, mira, eres pecador. Somos pecadores. Presentemos nuestros cuerpos. Ya sabes, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Mira, te estoy rogando. Acuérdate lo que Dios hizo contigo, conmigo. Él te salvó, Él te ha perdonado. Tienes un abogado, tienes al Espíritu Santo, Él te consuela. Ya no te doblegues al pecado. Al contrario, deja que ese cuerpo pecador sea sacrificado por medio de tu culto racional. Versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino ¿qué? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. Si nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a reconocer que somos pecadores, si no estamos dispuestos a eso, nunca nos vamos a guardar. Si decimos, no, yo no tengo ningún problema con la cerveza, por eso estoy en la cantina todo el día y yo, mira, no me afecta. Tarde o temprano te va a afectar. Oh, es que es muy exagerado. No le hace, no existe. Si nos tenemos que alejar, la exageración no existe, hermanos. Hay que exagerar en alejarnos del pecado. Hay que exagerar en cosas que debemos alejarnos. Y aunque la gente nos critique y nos diga, ay, tú muy santurrón, muy esto, que digan lo que digan. Porque al rato cuando caiga también van a estar ahí. Y van a decirle, a ver, no que vas a la iglesia, no que cristiano.
de todas maneras te van a dar. De todas maneras te van a paliar. Mejor agradar a Dios. Transforma tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena ¿qué? Voluntad de Dios. Si queremos comprobar la voluntad de Dios, si queremos nosotros, hermanos, que la bendición esté con nosotros, entonces reconozcamos, hermanos, que hay un problema. Y que ese problema, Cristo ya nos cubrió ante el Padre. Ahora ese problema, hermanos, puede ser, ¿cómo se dice? Dealt with. Ya puede ser, ¿mande? No, ya puede, dealt with. Ya se puede encargar Dios de ese pecado. Ya se puede encargar Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso al trono de Dios por medio de su gracia. Porque ya Cristo ya nos cubrió. Y como ya nos cubrió de pecado, ahora ya podemos ir al Padre, porque ya tenemos una relación para arreglar cosas que tenemos adentro. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que ya tenemos una posición, ya tenemos amistad con Dios por medio de Cristo. Pero tenemos un cuerpo que peca. Y que ahora este cuerpo que peca, ahora ya podemos ir y pedirle perdón ¿a quién? ¿Por qué? Porque ya somos limpiados. Porque ya tenemos esa posición. Cuando nosotros muramos, entonces este cuerpo de pecado ya muere también. Cuando muramos. Y cuando seamos resucitados con el Señor, seremos semejantes a Él. Y entonces ya no habrá pecado, ya no habrá tendencias de pecar. Pero ya quiero que entiendan, hermanos, que ya tenemos a alguien con quien ir. Ya tenemos a Dios, al perdonador. Y aquí dice, hermano el salmista, ten piedad de mí, oh Dios. Él sabía que se podía acercar a Dios. Él sabía que ya tenía acceso a Dios. Él sabía que era pecador. ¿Por qué? Porque dice, ten piedad de mí. Y dice, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Mis rebeliones, hermanos. Versículo 2. Lávame más y más de mi ¿qué? Maldad. Y límpiame de mi ¿qué? Pecado. De mi pecado. Vamos allí, hermanos, a 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, de que somos pecadores redimidos. Tenemos que entender que tenemos en nosotros dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de la carne y tenemos la naturaleza del espíritu. ¿Okay? Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si no, ahí se lo explica al libro de Juan, capítulo 3, donde habla con Nicodemo. Pero hermanos, están las dos. Tenemos la carne, tenemos nuestros deseos, pasiones, pero se convierten en desordenadas. Se convierte en algo peor cuando rechazamos a Dios. Pero fíjese ahí, hermanos, 1 de Juan 1:9. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, pero el que no, dice 1 de Juan, ¿verdad? Yo estaba leyendo Pedro. 1 Juan 1:9 dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a Él qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Fíjese versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no soy pecador. No, yo no soy igual que él. No, yo soy mejor. No, mis obras son mejores. Y yo esto, y yo esto, y yo esto. Nunca va a haber una verdadera arrepentimiento o confesión de pecado, porque no se reconoce. Porque no sabe. Porque no dice, sí cometí este error. Estoy de acuerdo, Señor, te lo confieso, no porque no lo sepas, te lo confieso porque estoy de acuerdo de qué pecado según tu palabra. Porque es mi estándar de medir, porque tu palabra dice que pecado, entonces por lo tal soy pecador. Y si soy pecador, debo confesar a Dios para ser limpiado constantemente. Porque no voy a decir de que no soy pecador, yo voy a decir, soy pecador y me tengo que cuidar de la carne y estar en el espíritu. Fíjese lo que dice ahí, hermanos, versículo 2. Y fíjese a quién le está hablando, ¿Qué dice ahí el versículo 2, versículo 1? Digo, capítulo 2, versículo 1.
hijitos míos. ¿A quién está hablando? A nosotros. ¿Verdad que sí? Esto os escribo para que no que. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? ¿Para qué ocupamos a un abogado? Ocupamos un abogado, ocupamos a alguien que intervenga por nosotros. Pero si nunca reconocemos, nos volvemos en esta mente, hermanos, perversa, donde empieza a dañar a las demás personas. Todo porque nosotros no tomamos responsabilidad. Como se dice en inglés, accountability. No tomamos la responsabilidad. Yo lo hice, sí es cierto, Señor, perdóname, sí es cierto, pequé, hice esto. Pero cuando nosotros decimos, no, yo no, no, yo no, no, yo no, ese pecado va como bola de nieve. Se va más y más y más y más. Y no hay excusa, hermanos. Vamos ahí, hermanos, a Romanos. Fíjese el libro de Romanos. Y vamos ahí al capítulo 1. O el 2, a ver, déjame ver. Sí, capítulo 1. ¿Lo tienen? 1:18. Dice ahí, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusas. Ahora viene lo interesante, hermanos. Fíjese por qué es importante saber que hay pecado, que tenemos carne, de que hay deseos y que debemos de pelear en contra de eso y luchar en contra de eso por medio de con la palabra de Dios, con la armadura de Dios. Fíjese por esto. Fíjese lo que dice en el versículo 21. Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué? Corazón. El corazón no piensa, ¿verdad? Está hablando de la mente. De la mente, el centro de la mente, lo más allá de la mente, lo más escondido y lo más oscuro, profundo de su mente. Lo que nadie sabe más que usted y Dios. Lo que ni siquiera su esposo o esposa sabe. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necios. Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahora ya, hermanos, la adoración a nosotros mismos, al mismo hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los ¿qué? Los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias ¿de dónde? ¿Piensas eso? ¿No quieres confesarlo? ¿No estás de acuerdo que es pecado? Entonces mira, pues ahí te va. Te voy a entregar a lo que tú quieres. ¿Eso es lo que quieres? Ahí está, ahí te va. Y dice aquí, hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Imagínense, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque es lo que quieren, es lo que desean. Y luego dice, de modo que deshonraron entre sí sus ¿qué? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabe lo que está diciendo, hermanos? ¿Sabe cuál es el contexto de todo esto, hermanos, que habla en este capítulo? De una vida inmoral.
de pasiones desordenadas, de pedofilia, de pornografía, de adultos o infantil. A eso son entregados ellos. A esto. ¿Por qué? Porque se hicieron más sabios que Dios. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y no quisieron ser justificados, como dice ahí el salmista: oh Dios, ten misericordia de mí, de mis rebeliones. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que si llegaba más allá iba a pasar esto. Porque si llegamos a pecar más allá, Dios va a entregarnos mejor a nuestras mentes, a nuestros deseos, a impurezas. Dice aquí, sigue diciendo, hermanos, que hombres con hombres. Dice aquí: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿se qué? Encendieron. ¿En su qué? Lascivia. Lascivia. Unos con otros. Imagínense, hermanos. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución de su debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una ¿qué? Entera probada. ¿Para hacer qué? Lo que no conviene. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es pecado para Dios? ¿Qué es algo al cual Él los entregó? La Biblia nos dice a qué los entregó. Dice aquí, hermanos, estando atestados ya de toda injusticia, fornicación. ¿Qué sigue la palabra? Perversidad. Perversidad, hermanos. Cuando llega la perversidad es porque ya es una mente reprobada, una mente ya mala, extraviada. Y dice aquí, hermanos, perversidades. Y luego dice avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendan, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invertores de mal, desobedientes ¿a qué? A los padres, necios, desleales, sin afecto ¿qué? Natural. Sin afecto natural. Queremos y amamos a la gente, hermanos, y a nuestros hermanos, a nuestros familiares, y tenemos nosotros, hermanos, Dios nos dio un afecto natural. A veces nos sentimos más mal por alguien o algo así, pero es un afecto natural. Las mamás quieren a sus hijos, es un afecto natural. ¿Verdad que sí? La osa, cuando se meten con sus cachorros. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora ya las cosas cambiaron. Se pierde el afecto natural. Y dice aquí, hermanos, dice, el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. It's okay, puedes hacer lo que tú quieras. No dejes que nadie te juzgue. No dejes que nadie... Si Dios te hizo mujer, aunque parezcas hombre, es okay, que no te sientas mal. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Estamos quitándole la conciencia de pecado que Dios puso ahí en toda la humanidad. Porque Dios a todos nosotros, sea salvo o no salvo, tiene una conciencia y sabe lo que es malo. Vaya con un vecino que no es salvo, que sea mal hablado y todo, y dígale: ¿usted cree que es malo matar? Bueno, si escucha los corridos va a decir que sí. Pero hermanos, sabemos que es mal. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos alejarnos de eso y cuidarnos de eso. Y ahora, hermanos,
quiero que entiendan, hermanos. Vamos a ver esta serie más acerca de esto del pecado. Pero, hermanos, es nuestro problema bien grave para los cristianos. Y es peor, hermanos, para los que no han sido redimidos, los que no han sido salvos. Porque para ellos, hermanos, no hay, ¿cómo le diré? No hay gozo después de la muerte, más que un lloro y crujir de dientes. Pero para nosotros, hermanos, que somos cristianos, guardémonos de tales cosas. Si sabemos que está mal, sálgase de ahí. Si salimos de las borracheras y yo me voy allá donde están todos los borrachos para hablarle de Cristo, como Dios le indique, ¿verdad? Pero aléjese de esas cosas. Si hay un problema, hermanos, con la inmoralidad, aléjese de las redes sociales, aléjese del internet. Ponga el internet donde todos lo pueden ver. Porque créanme, hermanos, tarde o temprano sale a la luz. Esto que ocurrió, la situación de mi hermano ocurrió hace aproximadamente 25 años. Algo así, más o menos. Y ahorita está saliendo eso a la luz. Puede ser uno de nosotros si no nos cuidamos. Puede ser uno de nosotros, hermanos, contando esa historia. Él no puede venir a Estados Unidos y vivir aquí porque se tiene que registrar. Y si se registra se van a dar cuenta. Pero el pecado trae más pecado y más pecado y más pecado. Hijos donde quiera del país de México. Hijos acá, hijos allá, hijos acá. Pero hasta que no se confronte el pecado. Mientras no confrontemos el pecado, ¿sabe quiénes son los malos? Los demás. Mientras yo no confronte mi pecado, mientras yo no confronte que a mí se me olvidan mis lentes, voy a seguir diciendo que a mi esposa se le olvidan. Ya le dije, tráeme mis lentes y no me los trajo. Hasta que yo no reconozca que es mi responsabilidad, entonces voy a dejar de decirle. ¿Sí entienden? Más claro que el agua ya no se puede, hermanos. Tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Y no dañemos cosas que queremos hacer para Dios. No dañemos, hermanos, su pasado es pasado. Y si hay cosas con las que tiene que trabajar, adelante. Trabaje con ellas. Si todavía toma, no tome más. Si todavía miente, pues una mentirita blanca de vez en cuando nomás. Pero afróntelo. Afróntelo. Porque si no, hermanos, va a venir lo peor todavía para nuestra vida. Diga la verdad. Dígase usted la verdad y dígale a Dios la verdad. Porque Él ya sabe, nomás está esperando que le digamos. Algunos dicen que el pastor tiene pistola, es pecado. Véngase a San Bernardino, a ver si no compra usted una también. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a seguir, hermanos, con esta serie. Pero, hermanos, que este testimonio del que acabo de hablar no se use para chismes, sino use para aprender. Ustedes lo van a ver, de seguro ya lo vieron, nomás que no me han dicho. Pero, hermanos, afrontemos el pecado.
que tenemos en nuestra vida. Dejemos de echarle la culpa a los demás y agarremos responsabilidad por lo que nosotros hacemos. Accountability se dice en inglés. Tenemos que dar cuentas nosotros a Dios. No dejemos, hermanos. ¿Qué tal, hermanos, si fuera verdad que yo hubiera cometido actos impuros o inmorales de esa clase, de ese tipo? No creo que podría estar aquí enfrente, hermanos. Cuídese. Cuídese porque lo va a llevar en toda su vida. Lo va a llevar por toda su vida. Estoy seguro, hermanos, que mi hermano está cargando con ese peso, pero hasta que no diga, mira, yo soy culpable y perdóname, y Señor, y se arrodille y diga, Señor, los demás no tienen la culpa, soy yo lo hice, y perdóname, hermana, yo lo hice. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a lo que sí puedo hacer, y lo que no puedo hacer, enséñame, pero Señor, encárguese usted. Señor, te pido, Señor, que en esta tarde usted obre en cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, Señor, vemos las consecuencias del pecado, Señor. Vemos las consecuencias que hay, Señor, que pasan. Usted sabe, Señor, yo no quito esas cosas, Señor, y no las quité, Señor, de las redes sociales porque, Señor, hay que aprender. Si no hay nada que esconder, no le hace que lo vea el mundo entero. Pero si hay algo que tenemos que esconder, hay que confesarlo. Hay que arreglarlo contigo, Señor. Hay que decirte, Señor, perdóname, si es cierto, eso pasó, Señor, ayúdame. Pero si no pasó, dile, Señor, líbrame de ser así. Líbrame, Señor, de ese tipo de pecados. Líbrame, Señor, cualquier cosa que me vaya a descalificar del ministerio, Señor. Porque en esos casos, Señor, me quitaría, Señor, a esos niños, Señor, a las clases, al futuro de esta iglesia, Señor, a estar cerca de ellos, hasta a enseñar a estos niños, Señor. Por causa de esos pecados horrendos, Señor, del cual acaba de hablar yo, Señor. Te pido, Señor, que alumbre, Señor, a mi hermano, alumbre su corazón con ese fuego, Señor, que limpia. Ayúdale, Señor, que Él te necesita, Señor. Ayúdale, mi Dios, que yo entiendo, Señor. Él ha batallado con esta carga más de 20 años. No ha podido agarrar un trabajo estable en Estados Unidos. No ha podido agarrar una buena dirección, algo bien aquí en Estados Unidos. Porque está bien cargado, Señor. Pero tú prometiste, y tú lo dices, Señor, que dejemos todas nuestras cargas, no importa lo que sea, todas nuestras cargas, y tú, Señor, nos harás descansar. Gracias, mi Dios, por ser bueno. Gracias por este día, Señor. Gracias por este servicio, mi Dios. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, y su disposición en venir, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser ejemplo. No soy perfecto, Señor, pero ayúdame. Ayúdame, Señor, porque también yo soy hombre. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.